Buenos días. La clase de hoy es anticuerpos monoclonales, mecanismos de acción y resistencia a tratamientos oncológicos. Mi nombre es Gabriel Fisman, soy el jefe del Departamento de Inmunobiología del área de investigación del Instituto ROFO y por cualquier duda me pueden consultar mandando un mail al mail que figura acá en pantalla, gfisman@gmail.com. ¿Y qué son los anticuerpos policlonales? Se trata de cuando uno inmuniza a un animal, ¿sí? Inyecta con un antígeno, el cual contiene diferentes epitopes o determinantes antigénicos, en el vaso de ese animal, como órgano linfático secundario, hay un gran número de linfocitos, ¿sí? Cada uno de esos linfocitos es capaz de secretar un único tipo de anticuerpo que reconoce un único determinante antigénico o epitope de esa molécula de antígeno. Como consecuencia de eso, en el antisuero hay una mezcla de anticuerpos, que cada uno de esos anticuerpos reconoce diferentes epitopes. Uno puede, con sucesivas inmunizaciones del mismo antígeno, amplificar, hacer una selección y expansión de ese clon, por lo tanto habrá enriquecido en anticuerpos contra el antígeno o epitope de interés. Ahora, en ese vaso de ese ratón hay como 1.000.000 de estirpes celulares distintas. Si nosotros pudiéramos aislar cada una de esas células y cultivarlas in vitro, obtendríamos en el sobrenadante de cultivo de esas células anticuerpos que por provenir de un único clon serían anticuerpos monoclonales. Pero los linfocitos no crecen en cultivo, ¿sí? Entonces lo que se le ocurrió a César Milstein, por lo cual obtuvo el premio Nobel junto con Cole en el año 1984, fue inmortalizar esa respuesta inmune a esos linfocitos B productores de anticuerpos específicos mediante la fusión con unas células de mieloma. Las células de mieloma son plasmocitomas, células plasmáticas transformadas neoplásicamente que pueden crecer indefinidamente en cultivo. Entonces, fusionó esas células de mieloma con los linfocitos obtenidos del vaso de ratón. Como consecuencia de esa fusión obtuvo una célula nueva, una célula híbrida que llamó hibridoma por provenir de células de mieloma, que expresaban tanto las propiedades de la célula de mieloma de crecer indefinidamente en cultivo como las propiedades de los linfocitos de secretar anticuerpos específicos. Una vez inmortales, esas células en cultivo las pudo separar en cada uno de esos clones, y en el sobrenadante de cultivo de esos clones obtuvo anticuerpos que provienen de un solo clon y son anticuerpos monoclonales. Entonces, de esta forma se pudieron obtener sustancias homogéneas de forma reproducible a partir de una fuente inagotable, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales con muchas ventajas por sobre los policlonales. Entre ellas se trata de un único clon de células que secreta un único tipo de anticuerpo, que tiene un único tipo de isotipo y reconoce exclusivamente un epitope en particular. Si bien el costo de producir anticuerpos monoclonales es más caro que de los anticuerpos policlonales, ¿sí? Se trata de una metodología o biotecnología reproducible, y permite obtener anticuerpos de alta especificidad y afinidad. ¿Cuáles son las principales etapas de la producción de anticuerpos monoclonales? Bueno, en primera instancia la inmunización. Como dijimos, si no existe una inmunización adecuada con un alto título de anticuerpos específicos en el ratón, no se va a poder obtener una alta eficiencia de obtención de hibridomas secretores de anticuerpos. Por lo tanto, esa es una etapa fundamental. A partir de ahí se saca el vaso, se sacrifica el animal, se saca el vaso, y de ahí se aíslan los linfocitos. Esos linfocitos se fusionan, es la otra etapa fundamental, esa fusión, en donde se junta con la célula de mieloma, se le agrega un agente fusógeno como el polietilenglicol, luego se ponen en un medio selectivo que permite el crecimiento exclusivo de las células híbridas y no de las células parentales, mieloma y linfocitos, solo van a crecer los hibridomas. Luego es muy importante también el screening,
que se hace. O sea, este producto de fusión se siembra en cientos de pocillos de placas de 96 y de ahí se testean el sobrenadante de cultivo. Cuando se observa el crecimiento en esos pozos, se hace el screening o el análisis de anticuerpos específicos. Una vez que se identifican a los pocillos con crecimiento y con la producción específica, se hace el clonado, se aíslan directamente, porque ahí en ese pocillo hay una mezcla de diferentes clones. Si bien está en un principio dividido y oligoclonado, hay pocos clones, hay que terminar de dividirlo para cerciorarse de que haya un solo clon en toda esa mezcla de células. Y para eso se hace clonado. Luego finalmente se hace la expansión. Una vez que la célula está estable, se puede conservar indefinidamente el nitrógeno líquido a menos 196 grados, o luego descongelar y inyectar a ratones y hacer líquido acítico para producir altas concentraciones de anticuerpo en forma in vivo o de forma in vitro en bioreactores. Cuando se trata de anticuerpos monoclonales terapéuticos, hace falta que estén en condiciones y en calidad adecuadas, por lo tanto se los purifica y se los adecua para que sean una forma farmacéutica adecuada, ¿sí? Entonces dijimos que la línea parental maligna aporta ese carácter inmortal, que son las células de mieloma, y esas células de mieloma tienen que tener determinadas características. Fundamentalmente tienen que ser mutantes en la enzima hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa o timidina quinasa, y ya les voy a explicar por qué. Tienen que no sintetizar ni secretar anticuerpos propios, porque después como las voy a fusionar dos células productoras de anticuerpos y hay codominancia en la expresión génica de los alelos de inmunoglobulina, es importante que solo esos genes sean aportados por el linfocito y no por la célula de mieloma. Por otro lado, tienen que estar adaptados al crecimiento in vitro en bajas densidades, porque después los voy a clonar y no esa característica no la tienen todas las células. De igual especie de animal inmunizado para obtener una alta frecuencia de fusión, que estén en crecimiento exponencial, que son las células que se fusionan con mayor frecuencia, y ejemplos hay líneas celulares como estas que les menciono acá abajo. Entonces, fusionamos la línea de mieloma con los linfocitos, se forma un único tipo de célula híbrida, que va a ser heterocarion en un principio. Ese núcleo luego de la mitosis se va estabilizando en las células que así lo lograron y finalmente se obtiene este hibridoma, ¿sí? Estos hibridomas son células hijas como consecuencia de esa fusión. Voy a tener que aislarla de las células parentales, de las células de linfocitos B y de la célula de mieloma, para lo cual se le agrega un medio que se llama HAT, compuesto por hipoxantina, aminopterina y timidina. La hipoxantina y la timidina son precursores de las bases púricas y pirimídicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para sintetizar ADN. Por otro lado, la aminopterina o el metotrexato son inhibidores de la biosíntesis de bases nucleotídicas, de la vía endógena o la vía de novo de la síntesis de ADN. Y la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa permite utilizar esa hipoxantina y timidina que yo administre en el medio y sintetizar nucleótidos por una vía alternativa o exógena. ¿En qué consiste la selección de hibridomas en el medio HAT? Bueno, los linfocitos dijimos que no son viables a pesar de que tengan disponibilidad de ambas vías de síntesis de ADN, ¿sí? De la vía de novo o de la vía alternativa. Por otro lado, las células de mieloma, cuando no se encuentran en el medio selectivo, tienen una mutación, dijimos, de esta enzima, hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que le impide utilizar la biosíntesis de ADN por la vía alternativa. Cuando fusionamos, ¿qué va a pasar con las células parentales? Los linfocitos B en el medio selectivo, ¿sí? No van a poder vivir porque está la aminopterina que está bloqueando la biosíntesis de novo, pero igual
de cualquier manera dijimos que no son viables en cultivo, ¿sí? A pesar de que puedan utilizar esa vía alternativa. Las células de mieloma en medio selectivo normalmente tienen, dijimos, alterada la vía alternativa, pero en este caso en el medio selectivo le vamos a inhibir la biosíntesis de novo, por lo tanto van a morir, no son viables, mientras que las células híbridas que heredaron esa vía alternativa de los linfocitos van a tener bloqueada la biosíntesis de novo, pero sí van a ser viables en cultivo y los voy a poder rescatar y aislar específicamente. El screening dijimos que era una de las etapas importantes porque yo voy a tener un gran número de muestras que voy a tener que identificar simultáneamente, a procesar, voy a tener que sacar pequeños volúmenes. El screening va a ser un sistema que me permita en poco volumen identificar a los anticuerpos específicos de forma rápida, sensible y específica, de una forma reproducible que lo pueda hacer varias veces, y lo tengo que tener desarrollado previo a la producción de anticuerpos, porque en el momento que están todos los clones creciendo, yo tengo que decidir rápidamente e identificar rápidamente cuáles son los, de toda esa cientos de pozos con células creciendo, cuáles son los hibridomas que están secretando los anticuerpos específicos. Ejemplos son enzima inmunoensayo, radioinmunoensayo, inmunofluorescencia, citometría de flujo, etc. Retomando entonces el ratón inmunizado con el antígeno de interés, se le extrae luego de un esquema de inmunización adecuado, se le extrae el vaso y de ahí los linfocitos. Esos linfocitos se fusionan con células de mieloma que aportan el carácter inmortal. Luego de esa fusión los ponemos en un medio selectivo que crecen solo las células híbridas, los hibridomas. Y una vez que identifico a los clones secretores específicos, los tengo que aislar, meter en un pocito, una única célula en un solo pocito, y de esa forma luego obtener anticuerpos monoclonales, ¿sí? Eso se hace por las técnicas de dilución limitante, en la cual uno hace una dilución tal que estadísticamente pone una única célula en un único pocillo. Las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales en la actualidad son bastante diversas. En investigación y desarrollo se utilizan en diferentes tecnologías como Western blot, Immunodot, ELISA, RIA, citometría de flujo, inmunistoquímica, citoquímica, microscopía, etc. También en el área de salud humana y animal se pueden medir diferentes niveles de proteínas y drogas presentes en el suero, tipificar tejidos y sangre, identificar agentes infecciosos. En la actualidad nosotros ahora en el ROFO, con la pandemia actual, estamos haciendo anticuerpos monoclonales contra el virus SARS-CoV-2. Aprovechando que conocemos muy bien esta tecnología, estamos aportando anticuerpos monoclonales para ver si podemos hacer un test de detección de antígeno viral que pueda servir a la población. Bueno, le decía entonces tipificación de leucemias y linfomas, también hice monoclonales contra distintos clústeres de diferenciación para leucemias y linfomas, para antígenos tumorales también hice. Identificación, hicimos desde acá, desde el ROFO siempre. Identificación de células involucradas en la respuesta inmune, cuantificación de hormonas. También, en cuanto a las aplicaciones en diagnóstico, permiten la tipificación de grupos sanguíneos en bancos de sangre, test de embarazo, como ustedes conocen, esa detección de gonadotrofina coriónica que se hacen esos test rápidos, se hacen con anticuerpos monoclonales, para el diagnóstico de HIV, en distintos formatos de tiras de papel, para diagnosticar diferentes infecciones virales, bacterianas, en los seguimientos, ahora ustedes conocen de los marcadores tumorales, para el radioinmunodiagnóstico in vivo, que es una alternativa que se viene tratando de implementar desde hace muchos años. Y en el tratamiento,
para la inmunosupresión en general, enfermedades autoinmunes, en el tratamiento de la terapia antiplaquetaria, enfermedades infecciosas, asma, osteoporosis y cáncer. Una de las ideas que surgió hace muchos años atrás era la generación de anticuerpos monoclonales biespecíficos. Ustedes saben que los anticuerpos en general tienen dos brazos, o sea, dos sitios de unión a un antígeno que son idénticos, ¿sí? Por eso se les dice que son bivalentes. Entonces la idea fue tratar de generar anticuerpos que sean capaces de unirse a dos epitopes diferentes, y en el caso a nosotros nos interesaba en particular, en el caso del tratamiento del cáncer, la posibilidad de generar anticuerpos monoclonales biespecíficos que sean capaces de unirse a un antígeno asociado al tumor y a un antígeno de una célula efectora del sistema inmune, de forma de activarla al acercarse a la célula tumoral y poder ejercer una lisis directa sobre la célula tumoral o una lisis indirecta a través de la secreción de los diferentes mediadores solubles que puedan activar a las células del sistema inmune. Y acá en el instituto, en ese entonces yo estaba en el departamento de medicina nuclear. Habíamos conformado un grupo de investigación y muchas de las cosas que les voy a contar ahora las hicimos ahí. Esos anticuerpos biespecíficos que hicimos nosotros fue a través de una tecnología que es de hibridomas híbridos, o sea, lo que hicimos fue fusionar dos hibridomas secretores de anticuerpos monoclonales diferentes y de esa forma obtener un nuevo hibridoma, híbrido entre los dos, pero como les expliqué anteriormente, existe esa codominancia en la expresión génica de los alelos de inmunoglobulina, por lo tanto, se generan todas las variables diferentes de cadenas pesadas y livianas de inmunoglobulinas, dentro de la cual está la biespecífica que a nosotros nos interesa. Lo que hicimos nosotros fue fusionar un hibridoma que se llamaba B12-114, que lo transfectamos para que sea capaz de ser seleccionado con un antibiótico y la higromicina, resistente. Por otro lado, ese hibridoma secreta un anticuerpo monoclonal que reconoce el antígeno carcinoma embrionario, el CEA. Lo fusionamos con otro hibridoma que nos dieron desde Italia, que se llama UCHT1, que es secretado un anticuerpo anti-CD3 de linfocitos T. ¿Sí? Entonces, de esa forma, con la misma estrategia que les comenté anteriormente, obtuvimos un hibridoma híbrido y todas estas alternativas que se logran luego que ese anticuerpo, que esa célula está estable, secreta todas esas variables diferentes. Y esa es la gran limitante de los anticuerpos bioespecíficos, que es toda la parte de purificación, que hay que aislar por columnas de hidroxiapatita y analizar por isoelectroenfoque cada uno de esos sobrevivientes para identificar exactamente cuál es el biespecífico y no todas las otras variables que no reconocen a los dos epitopes. Pero el gran desafío ha sido y sigue siendo tratar de lograr anticuerpos monoclonales de origen humano, ¿sí? Porque los anticuerpos, con la metodología de la tecnología de hibridoma que les comenté anteriormente, son de ratón. Entonces, eso limita su utilización en la clínica, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales murinos son partículas xenogeneicas. Con el probable rechazo en humanos se producen los llamados HAMA, Human Anti-Mouse Antibodies, o los anticuerpos humanos anti-ratón, que van a limitar la especificidad de esos anticuerpos. Y pueden también provocar una reacción de anafilaxia, ¿sí? Y de rechazo. ¿Cómo podemos hacer entonces los anticuerpos monoclonales de origen humano? No podemos tampoco inmunizar a los humanos con antígeno de interés. Por otro lado, tampoco hay líneas de mieloma humano, la otra pareja de fusión, aparte de los linfocitos, serán las de mieloma. Tampoco hay líneas parentales estables, no había en ese entonces.
Nosotros sí aprovechamos la idea de que en cáncer hay muchos de los tipos de cánceres que son inmunes y lo que hacen es generar anticuerpos en los pacientes contra su propio tumor. Por lo tanto, entonces comenzamos a trabajar con distintas fuentes de linfocitos y aprovechando las diferentes líneas de mieloma maligno que había en ese entonces, humanos, o linfocitos B que podían ser transformados con el virus de Epstein-Barr, pero que se logran, esa inmortalización es muy inestable. También hay células de linfoma, de leucemia, que fuimos probando con distintas fuentes de linfocitos. Hicimos hace varios años atrás entonces muchas alternativas diferentes de fuentes de linfocitos provenientes de pacientes con diferentes patologías, linfocitos provenientes de ganglio, de melanoma, o de cuello uterino, de adenocarcinoma de colon, de sangre periférica, con distintas células de mieloma, incluso mielomas murinos, y hacer heteromielomas, heterohibridomas. También habían heteromielomas, o sea, células de mieloma no secretor, humanas, que también las usamos como pareja de fusión. En algunos casos enriquecimos los linfocitos o los estimulamos con diferentes mitógenos para ver si podíamos lograr una eficiencia de fusión adecuada. En todas las alternativas, los experimentos que hicimos, tanto de heterohibridomas, hibridomas humanos, inmortalización por el virus de Epstein-Barr, no logramos en general altas frecuencias de fusión y en algunos logramos una estabilidad continua de los hibridomas formados, pero la frecuencia de clones secretores siempre fue muy baja, la máxima fue de 67 días y al cabo de ese tiempo perdíamos los clones secretores específicos. Por lo tanto, la generación de anticuerpos monoclonales humanos por la tecnología de hibridomas clásica estaba bastante limitada. Surgió la idea a partir de la tecnología del ADN recombinante, la posibilidad de generar células con la manipulación genética. Hasta ese momento se empezó a conocer con mayor detalle toda la secuencia de genes de inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan que se trata de moléculas que tienen dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, una región variable, una región hipervariable, que son los CDR, las regiones determinantes de la complementariedad? ¿Se acuerdan que había un FAB' si se cortaba por debajo de los puentes de disulfuro? O podría ser un FAB o incluso un FB, single change, se llama SC-FB, cuando se trata solamente de una de las moléculas de la región variable, que conserva el sitio de unión. Entonces, a partir de esta tecnología se comenzó a hacer anticuerpos que conservaban solamente la región variable de inmunoglobulina murina y todo el resto en un contexto de inmunoglobulina humana. A eso se le llamaba quiméricos, donde había un 66% de proteína humana. Después se logró hacer anticuerpos, lo que se llaman humanizados, que conservan las regiones hipervariables murinas y todo el contexto humano, ya son un 90-95% humanos, y en la actualidad ya se están haciendo con diferentes alternativas que les voy a comentar, anticuerpos monoclonales totalmente humanos. Y de esta forma se pueden utilizar estos anticuerpos monoclonales terapéuticos totalmente murinos cuando se trata de intervenciones agudas, en las cuales va a haber pocas inyecciones, pocas administraciones de ese fármaco o biofármaco, y cuando se trata de una terapia crónica con anticuerpos, ya hay que tratar de humanizarlos. ¿Y en qué consisten estos anticuerpos monoclonales quiméricos humanizados? Bueno, es manipular los genes de inmunoglobulina, ya son bastante conocidos y están incluso toda la secuencia de los distintos isotipos, están expuestos en diferentes bibliotecas, libraries de acceso libre,
Entonces uno puede, a partir de la secuencia hipervariable obtenida de un hibridoma, tomar el contexto de inmunoglobulina humana que uno desea, del isotipo que uno busca, eso se arma dentro de un vector, las regiones variables o hipervariables y las regiones constantes deseadas, y luego se las transfectan esos vectores obtenidos de un hibridoma, por ejemplo, se los pone dentro de vectores adecuados con los marcadores adecuados de selección y se pueden transfectar a células CHO, son las líneas celulares generalmente más utilizadas para producción en gran escala en la industria farmacéutica, y obtener células estables secretoras de anticuerpos específicos. Existen muchos sistemas de expresión de proteínas recombinantes en biotecnología, tanto en bacterias como levaduras, o en células más complicadas no más complejas, como células de insectos, células de mamíferos, con diferentes características, ¿sí? En células de bacterias o levaduras son mucho más fáciles de cultivar, tienen una velocidad de crecimiento más rápido, tienen un costo menor de equipamiento y de medios de cultivo. La excreción y secreción es mucho más alta en general, ¿sí? Es más costosa en células de mamíferos. Pero, ¿qué pasa? Existen determinadas moléculas, como los anticuerpos monoclonales o los anticuerpos en general, que necesitan modificaciones post-transcripcionales, el correcto procesamiento de plegado de estructuras secundarias terciarias, la formación de puente disulfuro, la proteólisis del peptidoseñal, etcétera, la glicosilación fundamentalmente, que solo pueden hacer en células de mamífero. Por lo tanto, los anticuerpos enteros hace falta que se produzcan en células de mamífero. Sin embargo, existe esta alternativa de producir fragmentos de anticuerpos en sistemas menos complejos como bacterias o levaduras. Sí, dijimos que en bacterias y levaduras se pueden producir fragmentos de anticuerpos, en Pichia pastori, en Escherichia coli, ¿sí? En levaduras, en bacterias, se pueden expresar estos single chain FB con algunas dificultades. Muchas veces pueden quedar retenidos como cuerpos de inclusión dentro del periplasma. Bueno, hay diferentes alternativas como para poder obtener y purificar esos fragmentos de anticuerpos. En general, a pesar de eso, son sistemas más económicos que la producción de toda la molécula entera, y cuando se puede y sirve el fragmento de anticuerpos, generalmente los sistemas de producción son estos. De esa forma uno puede hacer diferentes anticuerpos monoclonales modificados, tanto de la molécula entera en las células de mamífero como de los diferentes fragmentos que vimos, single chain FAB, single chain FB, diabodies, triabodies, tetrabodies, y unir FC con otras moléculas, o la parte de unión específica junto a otras moléculas, o sea, haciendo proteínas de fusión para algún objetivo terapéutico particular. La tecnología de FACS Display es una tecnología que se ha impuesto bastante, y se trata del aislamiento de las regiones específicas de inmunoglobulinas obtenidas a partir de los linfocitos de pacientes con alguna patología en particular, contra la cual esos pacientes están inmunizados y están produciendo anticuerpos si uno quiere lograr anticuerpos monoclonales. Recupera esas regiones, las amplifica en distintas bacterias y después las expresa en bacterias, en bacteriófagos. Estos bacteriófagos lo pueden expresar en su superficie, estos fragmentos de inmunoglobulina, y uno puede hacer lo que se llama un panning o incubar y identificar aquellos fragmentos que a uno le interesa, y por lo tanto obtener esos bacteriófagos en donde está la secuencia de inmunoglobulina o de fragmento de inmunoglobulina que a mí me interesa aislar
para producir en gran escala. Así se ha iniciado una nueva disciplina que es la ingeniería de anticuerpos, a través de la manipulación de ADN y las diferentes alternativas que están surgiendo en la actualidad, como el CRISPR que ustedes están escuchando, que permiten manipular genéticamente a las células y clonar diferentes secuencias de interés, cortar y pegar. Uno puede generar moléculas diferentes, modificando la región variable de la inmunoglobulina, la región FC, esa región que permite activar al sistema inmune y darle propiedades a esa inmunoglobulina mediadas por el FC, como el ADCC, que es la citotoxicidad mediada por célula dependiente de anticuerpo, la citotoxicidad dependiente de complemento o la fagocitosis. Uno puede también modificar la glicosilación para aumentar o disminuir la vida media de esa molécula en sangre y de esa forma obtener un fármaco ideal para el interés particular que uno tenga. Un aspecto importante son los isotipos de anticuerpos. Esos isotipos que yo puedo levantar de esa información genética que existe, de acuerdo a cuál yo elija, le va a aportar a esa molécula diferentes características, como por ejemplo la vida media, diferente, de acuerdo al isotipo que ustedes pueden ver acá, la función de unirse o no a diferentes antígenos o células efectoras de la respuesta inmune, activar complemento, citotoxicidad, fagocitosis, etc. En la generación de anticuerpos monoclonales humanos para uso diagnóstico o terapéutico, se han beneficiado con el advenimiento también, como dijimos, de nuevas tecnologías, como son la de los animales transgénicos. Hoy en la actualidad existen animales transgénicos con el sistema inmune modificado de tal forma que tienen genes de inmunoglobulinas humanas. Entonces, cuando uno los inmuniza, esos animales producen anticuerpos que son totalmente humanos y pueden aislarse, o sea, esas células pueden manipularse con la tecnología de hibridoma convencional que les comenté anteriormente y producir anticuerpos monoclonales humanos. En forma resumida, la generación de anticuerpos monoclonales tiene varias estrategias alternativas. Entre ellas está la de FAC display, que les comenté, en donde a partir de linfocitos provenientes de pacientes infectados o de pacientes con alguna patología en particular que uno quiera rescatar, levanta esos genes de inmunoglobulina y los expresa dentro de estos fagos y puede seleccionar exclusivamente esas regiones variables de las cadenas pesadas y livianas para hacer fragmentos de anticuerpo a partir de estos panning de antígeno, en donde uno selecciona exclusivamente a los fragmentos de interés. Por otro lado están esos animales transgénicos que dijimos que tienen genes de inmunoglobulina humana y pueden ser inmunizados, sacar los linfocitos, fusionarlos con células de mieloma, obtener los hibridomas y aislar los anticuerpos monoclonales. Por el otro lado está la técnica de Epstein-Barr, es la menos utilizada porque se trata de la obtención de linfocitos a través de esta infección con el virus e inmortalización, pero esos hibridomas son muy inestables tanto para su división como para su secreción. Y lo más utilizado generalmente se trata de la humanización, o sea, de obtener esos fragmentos de hipervariables de inmunoglobulina murina en un contexto de inmunoglobulina humana adecuado para el propósito que uno desee. Frente a las distintas opciones terapéuticas en cáncer, los anticuerpos monoclonales son una elección bastante buscada, ya que se trata de una terapia dirigida junto con los inhibidores de tirosina quinasa frente a las opciones terapéuticas convencionales como son la quimioterapia y la radioterapia.
ya que se trata de una alternativa de baja toxicidad, de vía de administración bastante más manejable y de una vida media de fármaco mucho más alta. Se han generado un gran número de anticuerpos monoclonales contra antígenos asociados a tumor, ¿sí? Como blancos para la terapia del cáncer, contra numerosos tipos de tumores y numerosos blancos diferentes, como los clústeres de diferenciación leucocitarios para el tratamiento de leucemias y linfomas, CD20, CD52, glicoproteínas, como el CEA, las moléculas de adhesión, antígenos prostáticos, glicolípidos como gangliósidos en el tratamiento de enfermedades de tumores neuroendocrinos, o, carbohidratos, también blancos, como les comentamos en otras oportunidades, contra blancos vasculares relacionados con tumores, en la vasculatura tumoral, en integrinas, contra el VEGF, contra el receptor del VEGF, factores de crecimiento diferentes, para el tratamiento del cáncer de mama, pulmón, próstata. Bueno, y hay muchos de estos estudios que están en curso, en diferentes fases de estudios clínicos. En estas fases de los diferentes estudios clínicos también hay diferentes alternativas terapéuticas, como son el anticuerpo desnudo, o sea, el anticuerpo solo, para que ejerza su función agonista o antagonista, inmunocitoquinas, proteínas de fusión que tienen la región FC, anticuerpos biespecíficos o fragmentos, también asociados a nanopartículas, diferentes alternativas, lo que también ustedes vieron, los TCARs, los anticuerpos, estos fragmentos de anticuerpos asociados a linfocitos T. Estas estrategias no solo están aplicadas al cáncer, sino también a un gran número de otras patologías, pero cáncer e enfermedades autoinmunes inflamatorias es el mayor número, el mayor porcentaje, pero también enfermedades infecciosas, para el tratamiento del dolor, etc. Y cada vez hay más anticuerpos monoclonales terapéuticos aprobados por la FDA para el tratamiento del cáncer. Acá les voy poniendo algunos en orden cronológico, ¿sí? El rituximab y el trastuzumab, que marcaron un hito en el tratamiento del cáncer, y a partir de ello se comenzaron a elaborar un montón de otros productos y a probar de diferentes isotipos contra diferentes blancos terapéuticos, obtenidos de diferentes formas que les fui comentando, a partir de hibridomas murinos, de ratones transgénicos, contra distintos tipos de cánceres. Y siguen los diferentes anticuerpos aprobados por la FDA. Acá les dejo la fuente, el sitio donde pueden obtener más información actualizada en la FDA, de los distintos anticuerpos monoclonales. Los últimos ya que han también marcado un hito han sido la nueva generación de monoclonales contra los inmunocheckpoints, que han permitido obtener un gran avance en el tratamiento de cánceres de pronóstico complicado, como lo son los de mieloma o los de pulmón. Y estos nombres difíciles que estuvimos viendo de los anticuerpos monoclonales responden a cierta lógica que puede expresarse en su nombre. Su nomenclatura tiene sílabas que pueden estar dirigidas. Primero tiene un prefijo que es variable, después uno que se refiere al blanco hacia el cual está dirigido ese anticuerpo, ¿sí? Si es óseo, viral, bacteriano, al sistema circulatorio,
a tumores de mama o a tumores en general, TU. Otra sílaba se hace referencia, la que sigue, a la fuente, si son anticuerpos humanos de ratón, quiméricos humanizados, ¿eh? Y finalmente el sufijo MAB, por ejemplo, rituximab, que TU está dirigido hacia una CD20, y es un XI, es un anticuerpo quimérico. Bevacizumab CI quiere decir que está dirigido hacia el sistema cardiovascular porque reconoce el VEGF. ZU es un anticuerpo humanizado. Ipilimumab está dirigido LI al sistema inmune porque es dirigido también como el pembrolizumab hacia PD1, un inmunocheckpoint. Y ZU dijimos que era humanizado, U es totalmente humano. Son ejemplos para darse cuenta con el nombre, ya tener alguna idea del blanco y cómo fue elaborado ese anticuerpo. Las estrategias son diversas, ¿sí? O sea, a partir del anticuerpo desnudo, para lograr una citotoxicidad directa, en este caso de monoclonales en oncología, o proteínas de fusión de inmunoglobulina con citoquinas, las llamadas inmunocitoquinas, anticuerpos biespecíficos, o proteínas de fusión que se unen a diferentes marcadores tumorales, o anticuerpos que pueden unirse y hacer una citotoxicidad o una apoptosis cuando luego se le administra una prodroga que se une a esa enzima. También se pueden hacer anticuerpos marcados conjugados con con radioisótopos, con drogas citotóxicas, hacer inmunotoxinas. Y en cuanto a los mecanismos de acción que les fui mencionando anteriormente, está la citotoxicidad dependiente de complemento, la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos, ¿sí? En donde se intervienen las células efectoras del sistema inmune. Uno puede lograr generar anticuerpos que sean capaces de bloquear la unión de un ligando exógeno, o puede ejercer ese anticuerpo, ser agonista e interrumpir la señalización, o puede ser inductor de una apoptosis. Esas son básicamente las estrategias más utilizadas en cuanto a los mecanismos de acción. O sea, citotoxicidad de esos anticuerpos monoclonales contra las células tumorales, dijimos que pueden ser anticuerpos que pueden estar conjugados con toxinas o con enzimas, como el TDM1, en este caso que está unido a una toxina, o también dijimos que pueden aprovechar su región FC para actuar ejerciendo una fagocitosis, uniéndose a complemento para una citotoxicidad sola, dependiente del sistema inmune. También está la alternativa de los CAR-T, y la otra estrategia está relacionada con anticuerpos monoclonales dirigidas hacia la vasculatura o hacia el estroma del tumor. Acá algunos ejemplos de los antiguos, de los monoclonales más viejos, perdón, en cuanto a su mecanismo de acción y las diferencias que existen. Es muy probable que la mayoría de estos anticuerpos terapéuticos usen múltiples mecanismos. No hay que pensar que actúan a través de un único mecanismo de acción, sino que comparten varios de estos mecanismos que estamos describiendo. Como les comenté anteriormente, acá en el instituto, en el Departamento de Medicina Nuclear, iniciamos hace varios años un grupo que hacía anticuerpos monoclonales. En ese entonces nuestra idea era marcar esos anticuerpos monoclonales con distintos radioisótopos como iodo-131, tecnesio-99, indio-111, que se usan rutinariamente en los estudios de medicina nuclear para lograr el radioinmunodiagnóstico de pequeños tumores o pequeñas metástasis no detectables por otros
métodos de diagnóstico por imágenes. Entonces comenzamos a partir de un anticuerpo que les comenté que era anti-CEA, el antígeno carcinoma embrionario, que marcamos con diferentes radioisótopos, y teníamos un modelo de adenocarcinoma murino en ratones, VALC. Entonces aprovechamos esos tumores de mama y los metimos dentro, los inoculamos de forma subcutánea en los ratones y después les administramos los anticuerpos y marcados vimos que esos anticuerpos eran capaces de localizar, de radioinmunolocalizar a un tumor. Este es el control, que no tiene, es otro tipo de tumor, que no tiene el mismo antígeno, y se puede ver perfectamente como acá está distribuido en tiroides el yodo libre, está en de yodo, y en el tumor. También se llegó a hacer algún estadio 1 en pacientes donde se logró inyectado con el anticuerpo marcado con 131 y en una centrifugografía ósea convencional en donde se puede observar la ausencia del trazador de la primera vértebra lumbar y en la articulación sacroiliaca derecha. También se observa la actividad circulante a nivel hepatoesplénico y una concentración patológica en la articulación sacroiliaca. El desafío hoy sigue siendo la producción de anticuerpos monoclonales con radioisótopos terapéuticos como el iodo-131 mismo, que tiene beta, itrio 90, renio 188 y otros radioisótopos que se están elaborando para hacer la llamada radioinmunoterapia como alternativa terapéutica. Esto ya se lo conté en la otra clase, pero para los que no estuvieron, se trata de estrategias antiangiogénicas contra el VEGF, el factor de crecimiento del endotelio vascular, que hicimos con el doctor Baldi del CONICET en el IBIME, y en donde elaboramos anticuerpos monoclonales, produjimos anticuerpos monoclonales contra el VEGF y contra el receptor del VEGF. Brevemente, lo que hicimos fue finalmente desafiar estos anticuerpos, el anti-VEGF, en ratones NUD, ¿sí? Inmunosuprimidos, portadores de un tumor humano, de un melanoma humano, que nos dio el doctor Mordo, el 1B-MelJ, y pudimos ver claramente cómo había una disminución notable del crecimiento del tamaño del tumor. Incluso en el grupo control que después comenzamos a tratar se acható la curva. Acá pueden ver cómo la diferencia entre uno de los ratones tratados y el grupo control. También hicimos anticuerpos monoclonales contra el receptor del VEGF, que no era capaz de desplazar la unión del ligando, por lo tanto no servía como marcador tumoral, y esos anticuerpos contra KDR los marcamos acá con iodo-131 y vimos cómo hicimos toda una biodistribución y demostramos que el anticuerpo se quedaba mucho más detenido en la región tumoral luego del tiempo que en el resto de los órganos. Incluso pudimos hacer este radioinmunodiagnóstico con los anticuerpos anti-KDR en ratones portadores de estos tumores mamarios 12 días después de inoculados, lo cual es como molécula bastante prometedora. En resumen, los anticuerpos monoclonales son una herramienta ampliamente usada en el diagnóstico de laboratorio, para el diagnóstico de fluidos biológicos en los laboratorios bioquímicos que ustedes ven rutinariamente, en el diagnóstico histopatológico, en la identificación de nuevas moléculas de uso biomédico. Son excelentes agentes terapéuticos como fármacos utilizados solos o conjugados a drogas, toxinas, radionucleídos, con alta especificidad contra el blanco, comparados con otras metodologías tradicionales, con bajos efectos adversos. Y los anticuerpos genéticamente modificados son una alternativa que potencia su utilización. En la respuesta inmune hacia los monoclonales ha conducido a la generación de estos monoclonales quiméricos, humanizados y humanos. Con diferentes isotipos tienen propiedades diferenciales, vimos eso, y vimos que se han generado exitosamente monoclonales humanos por diferentes
tecnologías. Ahora les voy a comentar brevemente diferentes aspectos relacionados con la resistencia al tratamiento con anticuerpos monoclonales, fundamentalmente con trastuzumab, rituximab y cetuximab, que son los anticuerpos de mayor uso en la terapia oncológica. Ustedes ya vieron en otras clases los principales mecanismos celulares de resistencia a drogas antitumorales como la quimioterapia y que consisten resumidamente en bombas de flujo que permiten sacarse de encima esa molécula, esa droga, alteraciones de la membrana lipídica, compartimentalización de esa droga dentro de la célula para que no dañe al resto de los organelas, o disminución de la absorción, alteración de los ciclos de checkpoint o la inducción de genes responsables de la reparación, el aumento del daño al ADN o la inhibición de la apoptosis, también alteraciones en el metabolismo para liberarse de esa droga citotóxica. El anticuerpo monoclonal trastuzumab, ya lo conocen, es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une específicamente al receptor del factor de crecimiento epidérmico HER2 o el BB2. El receptor HER2 se sobreexpresa en el 20-25% de tumores de cáncer de mama invasivos y está asociado a una baja sobrevida libre de enfermedad. Es interesante estudiar la resistencia al trastuzumab porque estudios clínicos han demostrado que cerca del 60% de los pacientes no responden a la quimioterapia basada en trastuzumab. La mayoría de los pacientes que inicialmente responden muestran una progresión de la enfermedad dentro del primer año de tratamiento y la combinación de trastuzumab con nuevos agentes biológicos y estrategias terapéuticas es interesante para el tratamiento de HER2 y aumentar la duración de la respuesta en estos pacientes. Ustedes también vieron la familia del receptor HER, que están diferentes miembros de la familia HER1, HER2, HER3, HER4. Se trata de receptores transmembrana con función tirosina quinasa, ¿sí? Potentes mediadores del crecimiento y la diferenciación celular. Y su desregulación está asociada con el desarrollo y la progresión del cáncer. En cuanto a las vías de selenización de HER2 en particular, pero ustedes lo vieron con todos los receptores de tirosina quinasa, hay un gran número de vías de selenización intracelulares, pero las canónicas son las relacionadas con el PI3K, AKT, que influyen en la sobrevida, en la supresión de la apoptosis y en la modificación del ciclo celular, y las de la vía RAS-MEK-MAP quinasas, relacionadas más con la proliferación y el control también del ciclo celular. El anticuerpo trastuzumab se une al dominio 4, impidiendo la conformación de ese receptor, mientras que el pertuzumab que ustedes conocen se une a este dominio de dimerización. ¿Sí? Se trata de un dominio, un receptor que tiene dos componentes que se unen y se dimerizan para unirse a su ligando. ¿Cuáles son los principales mecanismos moleculares de acción del trastuzumab que se han descrito? Primero, el bloqueo de HER2 y de toda la vía de selenización de PI3K que vimos anteriormente. Aumento de los niveles de P27 y su interacción con CDK2, resultando en un arresto en el ciclo celular en G1. Por otro lado, la reducción de la angiogénesis por disminución de los niveles de VEGF. La internalización y degradación del receptor HER2. La inhibición de la proteólisis del dominio extracelular, que es uno de los mecanismos muy descritos de evasión del sistema inmune. Estimulación de las células NK y activación de la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, o ADCC, y la inhibición de la reparación del ADN, al igual que ocurre con lo que describimos anteriormente en los mecanismos convencionales con quimioterápicos. ¿Y cuáles son los principales mecanismos de resistencia al trastuzumab que han sido descritos? En cuanto a los sitios de unión,
el bloqueo de la unión al receptor por una glicoproteína que es la MOC4, entre otras, es la más conocida, la más descripta, que enmascara los sitios específicos de unión del trastuzumab al HER2. Existen receptores HER2 alterados o truncados, aumento de la selenización, incluso en presencia del trastuzumab, hay como un bypasseo, ¿sí? A través tanto de PI3K por la pérdida de PTEN, que lo antagoniza, o por la mutación de PI3K, también está descrito. Hay aumento de la actividad KT, modulación de P27 y también señalización alternativa, tanto mediada por la familia de HER, por activación de la señalización intracelular PI3K-KT o RAS-PAP quinasa, por la sobreexpresión de TGF-alfa o neuroglinas u otros ligandos de HER, y también la señalización alternativa mediada por otras vías que no son HER, como la de insulin growth factor, que hacen crosstalk, o factores de crecimiento del endotelio vascular. Y en este les hago un resumen, que este gráfico lo presentamos en una revista hace algunos años atrás, en donde un poco les describo todos los mecanismos de resistencia al trastuzumab que vimos antes, el enmascaramiento del epitope, el HER2 truncado, el aumento de la vía de señalización a través de PI3K-KT, pérdida de PTEN, mutaciones o cambios en PDK1, y por otro lado las vías alternativas de señalización que pueden ser estimuladas tanto de la familia de HER2 como de HER, como el aumento por otros receptores como VEGF, Insulin Growth Factor. También a través de daños en los mecanismos mediados en el sistema inmune. Para poder resolver el tema de la resistencia se han generado un gran número de anticuerpos o moléculas inhibidoras dirigidas contra diferentes blancos, entre ellos el pertuzumab y otros monoclonales que se unen también a diferentes miembros de la familia que se pueden sobreexpresar, lapatinib, otros inhibidores de tirosina quinasa o inhibidores de AKT, etc. En la actualidad se han generado un gran número de alternativas terapéuticas para el tratamiento del cáncer de mama HER2 resistente, y es la combinación de otros agentes que les describí recién, generados por las diferentes alternativas biotecnológicas que les comentaba anteriormente, anticuerpos bioespecíficos, o otros monoclonales, toxinas, inmunotoxinas como el TDM1, que es un anticuerpo que hoy ya se está imponiendo en el tratamiento cada vez más del HER2. En cuanto a los mecanismos de acción del rituximab en particular, que está dirigido hacia el CD20 en el tratamiento de linfomas, al igual que les comenté anteriormente con el trastuzumab, es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o dependiente de complemento, o la acción agonista por inhibición de la apoptosis. Y en cuanto a los mecanismos de resistencia al rituximab, también se han descrito la pérdida del antígeno, de la expresión del antígeno, tanto por internalización o endocitosis, como por otros mecanismos antigénicos que lo depletan. Por otro lado, existe también mecanismos relacionados con la resistencia a la citotoxicidad dependiente de complemento, con algunas alteraciones, el incremento de mutaciones relacionadas con estas moléculas. Por el otro lado, también modificaciones en el microambiente tumoral, en las células inmunes activadas. Resistencia también relacionada con la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, con las mutaciones de la región FC gamma.
resistencia también al otro mecanismo de acción que tiene que estar relacionado con la apoptosis, y en ese caso hay alteraciones en la señalización. Y en cuanto a la resistencia al cetuximab, otro de los anticuerpos muy utilizados en la clínica oncológica, que están dirigidos contra el receptor del epiderma growth factor, está la amplificación de la señal downstream del receptor por mutaciones KRAS, BRAF o PI3K-PTEN, que permite que las células tumorales hagan un bypass de la activación del receptor, similares a lo que les comenté anteriormente. Por otro lado, células tumorales que pueden upregular la expresión de receptores inhibitorios, como HLA-E o HLA-G, en los cuales se acoplan a receptores inhibitorios de las células natural killer para inhibir los ADSC. Otro de los mecanismos están relacionados a que las células tumorales pueden expresar proteínas reguladoras del complemento unidas a la membrana, tales como CD55 o CD46, que actúan inhibiendo a la proteína C3 del complemento y a la generación de estas MAC. Las células tumorales, por otro lado, que expresan el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, pueden ser reconocidas por los linfocitos T citotóxicos CD8 positivo, que liberan porfirinas y granzimas para inducir la apoptosis de la célula tumoral. Sin embargo, estas células pueden downregular la expresión de este complejo mayor de histocompatibilidad. Y por último, otro de los mecanismos que han sido citados están relacionados con el microambiente tumoral, que es enriquecido con células mieloides supresoras o células Treg, las células regulatorias, que producen diferentes citoquinas para inhibir la muerte de las células tumorales por parte de los linfocitos T citotóxicos. Finalmente les quería comentar que un proyecto que estamos trabajando desde hace varios años acá en el área de investigación, y es justamente la resistencia al tratamiento con trastuzumab, en donde generamos un modelo celular in vitro de pequeños tumores que crecen de forma en 3D, como pequeños, sobre una capita de agar podemos lograr introducir un tumorcito generado con células de línea celular o incluso de pacientes, y la idea es que estén un solo esferoide tumoral por well, el cual podemos tratar con diferentes drogas y ver la resistencia. En este modelo pudimos ver que en esas condiciones estos esferoides crecen de forma exponencial, como si fuera un tumor, y van aumentando su tamaño. Demostramos que en estas condiciones estos esferoides expresan la molécula HER2 por inmunohistoquímica, hicimos cortes y vimos incluso que existe células que están en distintas etapas de diferenciación o en realidad de proliferación. Expresan Ki67 más en la periferia, y más hacia adentro se van tornando células más quiescentes o apoptóticas o necróticas. Y estamos viendo cómo los anticuerpos monoclonales pueden disminuir, ¿sí? En este caso el trastuzumab disminuye considerablemente el tamaño de esos esferoides hasta cierto punto, en el cual luego se mantiene estable y son, a pesar de que el anticuerpo sigue presente, la célula, el esferoide no cambia de tamaño, lo cual es un modelo bastante interesante para estudiar resistencia. Y acá les muestro cómo diferentes estrategias, ahora estamos combinando pertuzumab, trastuzumab, TDM1 y evaluando las diferentes alternativas. Usamos IgG como control. Eso es todo, muchas gracias por su atención.